¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de martes en la tarde, como para, bueno, ya ir cortando la jornada. Recién vengo de sacar un presupuesto. Si bien el presupuesto ya lo tengo encaminado, medio desarrollado, ya hay un sí tácito sobre la ejecución de determinado trabajo que me gustaría agarrar, la verdad me gustaría agarrar más que nada para que vean cómo uno trabaja con la electricidad, como cuando uno tiene relativa libertad de acción, o sea, relativa libertad de acción, puede desarrollar las cosas a reglamento como corresponde, individualizando circuitos, bueno. ¿Se acuerdan la instalación, la última instalación de gas que estuve desarrollando, que la desarrollé en tiempo récord? Bueno, salió aprobada, salió habilitada, todo eso está más que bien. El cliente quedó conforme con la ejecución de dicha instalación. Bueno, empezamos a revisar algunas cuestiones de la casa. Ya me venía proponiendo de hacer la plomería. O sea, la plomería exterior sería el caño de agua corriente que alimenta una cisterna. Que bueno, hay para desarrollar. Tengo que ver de hacer algunos videitos para ponerlos en autos, dado que es un trabajito interesante y además para que nos divirtamos un poco desculando qué intentaron hacer, dado que hay válvulas de retención. No se imaginan la cantidad de cosas que hay en ese tanque que obra de cisterna, con llaves de paso para mandar agua al fondo. Hay de todo. Pero bueno, esta es una charlita que va a servir para poner a punto algunos temas. Como les decía, ese presupuesto que fui a pasar para terminar de redondearlo va a constar de una casa de 2 plantas. Ustedes más o menos habrán visto en el video de la instalación de gas, que es una casa de determinada magnitud. Yo creo que se puede llegar a tratar de unas 50 bocas, con un tablero primario y 2 tableros seccionales o secundarios. En uno vamos a tener aproximadamente 8 térmicas, en el otro que planeo poner en la planta alta unas 6 más. Va a estar interesante desarrollar porque me pidió incluso una térmica independiente para el lavarropas, o sea que va a estar lindo para desarrollar. Si bien, bueno, este comentario lo hago por un par de razones. Primero, porque quiero que me vean ejecutando una instalación, no digo con libertad de acción, pero bueno, me pidió que se haga una vez y se haga bien. Y este es un muchacho que quiere todo como corresponde, con puesta a tierra, incluso hay una cuadrillita de albañiles rompiendo, con los cuales se puede hablar. Es más, prescindió de mí para lo que es canaletas, me pidió que le marque bien los recorridos, que después esté al momento del armado de las cañerías, del amurado de las cajas. Eso indicaría que más o menos el trabajo está agarrado. Quiero que sepan que elaboré 3 presupuestos. Lo que debería valer un presupuesto competitivo y uno para hacerlo. Pasé los 3. Le dije, mira, esto es lo que te saldría. Por menos de esto no voy, y el que te pasa esto, dáselo que lo haga, y bueno, fíjate qué es lo que te hace. Me dijo, Tano, venite, vamos a hablar. Vamos a hablar, va a estar mi cuñado, que la tiene clara con la electricidad, qué sé yo, tiene una casa de materiales eléctricos, quiere hablar con vos. Bueno, terminó arribando a la conclusión que no estaba hablando con un improvisado. No me gusta chapear, pero bueno, también está bueno que sepan que uno conoce del tema. Soy técnico electromecánico. Además,
si no se quiere y no se valora a uno, ¿quién lo va a hacer? Frilo, por favor. Se valora Panchejo, porque descubrió que un termo no tenía circulación de agua porque se había trabado la válvula de retención. E hizo un video y encima se cree capo. No me voy a creer yo por desarrollar terrible instalación que quiere hacer, pero bueno, cuestión que a raíz de este tema, como dije, y vengo tratando de decir al momento de irme por las ramas, surgen varios temas. Primero, trabajar con la electricidad para que se vea algunas cosas que uno sabe hacer, sabe desarrollar. Segundo, muchos amigos están preguntando cómo es el tema del cobro, si está complicado, si nada. Son épocas duras, como dije, presenté 3 presupuestos, le dije, mira, esto es lo que saldría, menos de esto no me llames, y el que te pasa esta plata, agarrá y hacelo. Está difícil, está complicado, hay competencia, hay mucha competencia. De todas maneras, el cliente cuando tiene confianza en la mano de obra de uno, no lo duda. Este muchacho, yo la instalación de gas la ejecuté en 2 días de trabajo, me deslomé. Después, bueno, circunstancialmente empezó a haber manchas de humedad. Aparentemente tiene la plata para desarrollar todo lo que hay que hacer, pero bueno, no la estaba queriendo invertir. Entonces parece que logró renovar unos 6 meses más el alquiler. Él me habla de 3 meses, pero yo sé, porque tengo algunas cositas alquiladas, que los contratos son 6 meses. Él dice que logró renovar 3 meses y que, bueno, en 3 meses quiere tener todo armadito. Bueno, vamos a dar lo mejor. Estuve hablando con el albañil, que es el que me va a asistir en el tema canaletas, muchacho macanudo, al menos lo que se ve, esos muchachos predispuestos a hacer, a escuchar. Así que nada, por un lado, posiblemente salga contenido para el canal de desarrollo de instalaciones a reglamento. Después, bueno, quería también ponerlos al corriente de un tema que estamos tocando en el canal, que estamos siempre haciéndole el seguimiento, y es la calidad Rucci, de las llaves del amigo Marcelo Ares. Marcelo Ares, lo saludé para el Día del Amigo, como hice con varios, que por ahí tengo el WhatsApp, y me dijo, Tano, me estaban por poner en contacto con vos, pero por una cuestión u otra, a veces me olvido, no sean... Pero aprovecho a contarte que, como venía sabiendo, la llave Rucci se marcó, se comió todos los dientes, de la más chica, de la más grande. La reclamé. Bueno, ya esta vez me empezaron a cuestionar para qué la usaba, qué trato le daba a la llave. Abro 2 paréntesis. 1, amigo Marcelo, si estoy mintiendo en alguna palabra, hacémelo saber. O sea, comenta acá, el Tano está mintiendo. Bueno, me comentó el amigo Marcelo Ares que se comunicó con la fábrica, lo empezaron a indagar a ver para qué usaba la llave, porque... Bueno, terminaron llegando a la conclusión de que no hay mala praxis en la manipulación, en el uso de las herramientas del amigo Marcelo. Bueno, le propusieron cambiarle las mordazas, ya no reemplazar la unidad. Pero, ¿qué pasa? El amigo no quiere quedarse sin las llaves, las necesita para trabajar. Además, yo sé que se hace tedioso que la herramienta se vaya, que vuelva después, más allá de que uno pueda seguir trabajando con otras cosas. Entonces le mandaron las mordazas para que las clave sin ningún problema. Seguramente les va a pasar. No vienen para sacar con saca espiga. Las va a sacar, las va a cambiar él.
Ahora la reflexión que yo hago es, se jactan, todavía están los videos dando vueltas, de que con una pinza, perro, una pinza de presión, creo que estiraban un auto o remolcaban un auto, o sea que era una llave indestructible. Ahora ya preguntan para qué la estás utilizando. ¿Y para qué la voy a estar utilizando? Para apretar o aflojar cosas. Y quiero recordar que el amigo no es la primera unidad que compró. Tiene otras por las cuales él se comunicó conmigo como diciéndome, Tano, mirá que yo las tengo y son un caño. Bueno, dale, mandame contenido de eso. Lo subí. Dice, me voy a comprar para tener un par guardadas porque dieron resultados, salió un par de oportunidades, me las voy a comprar. Dale. Las empezó a usar y se encontró con que bajaron muchísimo la calidad. Yo estuve utilizando la Pico del Oro, que va ahí, que está fuera de contacto, fuera de toma de contacto, fuera de análisis, se dobló de nuevo. En mi opinión, no sirve. Pero no crean que me gusta seguir con el tema, pero yo propuse cualquiera que tenga una experiencia positiva con las herramientas Ruchi, con la marca contra la cual yo no tengo nada. Que diga, mira, Tano, te voy a mostrar mi herramienta, la utilicé tantos años, acá está, papá. Los invité a todos a que me manden videos, fotos y yo las subo. No tengo ningún problema. No es que acá no voy a mostrar algo positivo de Ruchi. Simplemente les comento que, bueno, al amigo Marcelo le mandaron, por acuerdo entre él y calculo que Agustín Rucci, un acuerdo, mutuo acuerdo, le mandaron las mordazas para que las clave el amigo, acá, no acá, en su lugar donde trabaja. Bueno, cerrado ese tema, esperemos que las mordazas que le mandaron tengan las durezas correspondientes. También está la del amigo Eugenio, que está toda marcada. Pero bueno, de ser una herramienta infalible, infaltable, infallable, premium, pasó de golpe a preguntarte para qué la utilizás. El caso mío queda desestimado. Yo sé cómo la usé. Para uno la usé al revés y para otro no la sé usar. La herramienta en la pericia no arrojó falla. Ahí subí la foto a la comunidad. Bueno, se terminó el tema Rucci, ya no lo voy a tocar, salvo que amerite quizás una charlita o una actualización del caso. Seguramente el amigo Marcelo, yo haciendo futurología, el amigo Marcelo va a clavar las mordazas nuevas, se le van a volver a marcar y ya va a desestimar la llave, la va a tener ahí, no le va a dar más pelota. Ojalá me equivoque y le queden perfectas como las primeras, dado que se comunicó conmigo no para hablar mal, para hablar bien. Las que le vinieron después, un desastre. El factor común que yo veo en este tipo de problemas es que todas las revisiones de esas llaves han sido hechas por tipos que no trabajan. Sacando, calculo, el muchacho de técnica X que trabaja, creo, lo he visto desarrollando tareas. No sé si puntualmente con la Ruchi, no quiero bardo con él. No, o sea, si sentís que estoy diciendo algo que no corresponde y lo estás viendo, hacémelo saber. Pero sos uno de los pocos que vi que laburan para hablar de herramientas. No sé muy bien a qué te dedicas, pero te vi cumpliendo tareas. No sé si con esas herramientas
no te vi nunca con esas herramientas trabajando, pero el caso de el infomerciante las tiene de adorno, es un enamorado de esa marca que no, él sabrá qué intereses tiene y por los cuales sigue tanto a esa gente. Y después, bueno, el tema de Panchejo, que no las usó ni para, creo que no la sacó ni de la caja. Para mí la vendió, la regaló. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere, hace lo que puede. Yo los pongo en autos de cómo van las cosas. Acá en el canal no dejamos cabos abiertos, no dejamos lugar a esas dudas de qué pasó con tal herramienta, qué pasó con esto, qué pasó con lo otro. La Watfow viene siendo sometida a tomas de contacto. En algunos lugares va muy bien, en otros arruga un poquito, pero va bien. Ya la analizaremos frente a la cámara, a ver qué resultados arroja cuando ya haya cumplido las horas a las cuales yo someto las herramientas para distintas pruebas. Así que bueno, quería ponerlos al corriente de esos temas, si bien esta no es la charlita. Tomé una gaseosa hace un ratito. Si bien esta no es la charlita que tenemos habitualmente, de hecho tengo que acomodar el banco, voy a ver si puedo girar para que vean el Kosovo de herramientas que es eso. Y a este lado lo mismo. Pero bueno, ya lo vamos a hacer. Quería ponerlos en autos de ese tema, porque bueno, como dije, no hay que dejar cabos sueltos. Tema, cómo manejarse con el cobro en los domicilios, que es un tema bastante recurrente, preguntan mucho, sé que hay muchas personas que están trabajando y no saben qué cobrar, es un factor prácticamente común el no saber muy bien qué cobrarle. Un amigo cuando vio el service que realicé el domingo a la noche, tiró un número, quiero que sepas que es un número acertado, no estuviste lejos. Si bien ahí yo no lo puedo matar tanto, porque me sirvió a mí ir un domingo a la noche para el lunes estar libre. Pero bueno, si hubiese tenido que ir, bueno, de hecho fui el sábado a la tarde a cerrarle la llave de paso al tipo que no tenía idea de nada. Y ya de paso saqué el flexible para saber a ciencia cierta que era eso. O sea, simplemente me limité a ir el domingo en la noche a rearmar todo y poder darle agua caliente. El cliente estaba en Vicente López, me mandó un audio para decirme que me necesitaba el lunes en la mañana, le dije que era imposible, le bueno, si volvés, avísame, yo me acerco, te lo resuelvo con lo que tengo en mi casa, ni voy al taller a buscar nada, te lo resuelvo con lo que hay, va a quedar funcionando todo, después yo hablaré con la dueña y nos pondremos de acuerdo en algún tema. Sí, ningún problema. Si las condiciones hubiesen sido que a mí no me beneficiaba, o sea, que era contraproducente para mí ir el domingo a la noche a ocuparme de eso, o sea, que estaba por hacer otra cosa y tenía que sacarle las papas del fuego, quiero que sepas que el número que hablaste en el comentario es real. Sé que sos de Mar del Plata, no memoricé tu nombre, pero sí, es real. Se cobra eso, es urgencia, con resolución, con 2 visitas. Se cobra eso, es así. Está complicado lo que uno vaya a cobrar. Yo opté por la modalidad, por la metodología de... Se comunican conmigo, contame cuál es el problema, pasame un videíto
tratá de que esté bien desarrollado, no como, bueno, el que me pasó este hombre, que ya lo subí. Pero me han pasado videos de 3 segundos. Para una vez, no hace mucho, un cambio de termo. Claramente estaba pinchado, me dijo la clienta, está pinchado el termo. Ya sabía cómo era la mecánica. Voy a comprar uno. Le digo, bueno, pasame videíto de cómo está instalado para yo saber, primero, qué te cobro y segundo, qué herramienta llevo. Me mandó un video de 3 segundos, donde se ve un termo colgado perdiendo. Bueno, llevé la agujereadora, las mechas, varilla roscada por si había que pasar la pared por las dudas. Cuando voy, tenía una plataforma, estaba apoyado. Me pasó un video de 3 segundos, bueno, yo lo cobré como correspondía, pero me ahorraba de andar cargando herramientas, está bien, tampoco es que me deslomé, pero un valijero que por ahí anda en colectivo, qué sé yo, ya está llevando una masa, está llevando una agujereadora, está llevando mechas largas de más, en fin, un popurrí de cosas que quizás no eran necesarias. Bueno, una vez que yo recibo el video fiel, y si el video no me termina de cerrar, les digo, te pido por favor me mandes un video más claro. Hacé hincapié en esto, en esto y en esto. Una vez que logro el video, le digo, mirá, te va a salir esto. Te va a salir esto. Está en vos si lo querés hacer o no lo querés hacer. Si yo no logro, porque hay temas que uno no logra ver a través de un video. Por ejemplo, me han mandado videos de personas intentando subir el disyuntor, que salte. O lo mismo con una térmica, y no me está diciendo nada, me está diciendo que salta la térmica. Digo, mirá, para yo no gastar nafta al divino botón, perder tiempo, y que vos te encuentres con una sorpresa, el ir al lugar sale tanto. Ese ir al lugar implica decirte cuál es el problema. Darte el precio de la solución y ahí vos decidís si lo reparás o no lo reparás. Me ha pasado de ir con la mejor de las ondas, no cobraba lo que es la consulta, porque visita suena a vamos a tomar mate, vamos a tomar un café con unas facturas. La visita dejémosla para los médicos. La consulta técnica yo la cobro. Si lo que encuentro está a tu alcance, te parece lógico, pues por ahí está a tu alcance, pero te sentís zarpado, te sentís zarpada en el precio, ningún problema, pero yo tuve gastos para llegar, nada. Por ejemplo, fui a ver un lavarropa, estaba tirando un error determinado, listo. Empecé a hacer un par de pruebas, empecé a probar bomba de desagote, está bien, podía haber googleado el error, pero yo quería ver si era un tema de plaqueta. Empecé a probar válvula de carga, pues venía con las dos, agua caliente, fría, bomba de desagote, motor. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema en la plaqueta, llevo a solucionar la plaqueta y lo armo y tengo algún problema en alguna de esos componentes, me va a volver a saltar la plaqueta. Entonces la visita se cobra. Me ha pasado ir con la mejor onda, como estaba diciendo, desarmar, arribar a un diagnóstico y decirle, es esto, te sale esto. Me dice, bueno, yo pasado mañana te llamo. Listo, no me llamo más. Al tiempo se ven obligados a llamarme por otro tema y vamos a decir el lavarropa o la estufa o lo que haya sido, por lo cual me llamaron y yo fui con la mejor onda y no cobré un peso, ya estaba funcionando. Se dieron cuenta que yo miré
y miré a propósito, porque no suelo mirar. Me dice, no, ¿sabés qué pasa? Que con lo que vos le dijiste, con lo que vos comentaste que era, mi marido se dio maña, compró el repuesto y lo hizo andar y bueno. Perdí tiempo, gasté en llegar al lugar, perdí tiempo, bueno, nada. El diagnóstico es el 50% de la solución. No estoy hablando en plata, estoy hablando en paso a paso de resolver una tarea. Yo me manejo de esa manera. Por ejemplo, este muchacho que tácitamente ya está agarrado del trabajo. Podrían ver el WhatsApp que le mandé, 30%, 30%, 40%. ¿Nos damos la mano? 30%. Yo sé que son 10 días de trabajo. 10 días de trabajo. No porque esté 10 días, porque esto va, que un día no voy a poder hacer un sector, porque están los muchachos tirando los caños, revocando, otro día voy a estar armando el tablero, otro día, son 10 días de laburo. ¿Nos damos la mano? 30%. ¿Terminamos los 5 días hábiles? ¿Llegó el viernes? 30%. ¿Te terminé al otro viernes? 40%. Asterisco. No se habló de tendido para timbre. No se habló de tendido para intercomunicadores, o sea, portero. No se habló de luminarias exteriores. Estamos hablando de bocas existentes. No se habló de circuito para automáticos o para automatización de bomba elevadora. Te llevo una térmica hasta el lado de la bomba. Después, los cables para arriba, el tablerito en 24 para que trabaje con baja tensión, el sistema de automáticos. Después la contactora se ocupará de darle los 220 al motor. No se habló de eso. No se habló de el portón eléctrico. No se habló de llevarle la línea. Todo eso van a ser extras que podrían prolongar el trabajo 5 días más. Es un trabajo de magnitud. Evalúen todo. Evalúen todo. No son momentos para perder tiempo, plata, herramientas. Está bien. Está el que dice, yo sé que es un trabajo de, vamos a decir, yo sé que la visita a un domicilio está a 40 pesos. Pero yo en esa plata no sale. Yo voy en 20. Por lo menos el plato de comida lo voy a llevar. Está bárbaro. Está bárbaro. Andá por ahí. Es lo que hay que hacer y es lo que hicimos todos. Pero tratá de ir parándote para que tampoco se crean que es regalado el tema. Porque se da el factor. Está bien, estamos hablando de clientes. El caso que yo voy a dar es un caso extremo. Hay clientes que se cree que los técnicos, los plomeros, los gasistas, los electricistas, somos todos tipos pobres, que no tenemos para comer. Todo lo contrario, o sea, no tiramos plata al techo. Pero cuando uno pasa el presupuesto de lo que hay que ejecutar, en cuántos días, y los tipos lo dividen por la cantidad de días, ganás más que yo que soy abogado, ganás más que yo que soy médico. Llama a otro. Ya cuando me tirás esa frase de ¿vos cuánto querés ganar por día? Llama a otro. Está bien. Yo sé que ya con 30 y pico años de trabajo, si no me llama Juan, me va a llamar Pedro. Si me bloquea Larry, me va a desbloquear, como ya ha pasado Juancito, o me va a desbloquear Damián, o me va a volver a llamar Martín. Pero
es así. Hay una trayectoria, hay una estructura. Está bien. Yo hablo como si tirara billetes y los veo caer, no. Pero los que siguen el canal desde el principio saben cómo arranqué yo. Cómo arranqué yo. Yo arranqué cambiando cables de plancha, cables de velador cuando tenía 14 años. Por ser generoso con la edad, pero ya lo venía haciendo de un poquito antes. Entonces, ¿a qué apunta el canal? Y esto va para los amigos que se vienen sumando. Sería fácil, cosa que a mí no me gusta, pero sería fácil apuntar a herramientas Nipex, a herramientas Channellock, Wira o Ouija o como se llame, porque verdadera, o Vera o Wira, no sé ni los nombres. Sería fácil apuntar a eso, no va a haber margen de error. Pero ¿qué pasa? No están al alcance del técnico que empieza. Por ejemplo, este cliente que les comento, que vamos a ver si se da el desarrollar la instalación, ya por la cantidad de visitas que hice. Y por lo que venimos hablando, falta que nos demos la mano, me pase el anticipo. Pero ya está armado el tema. Ya está. Ahora es ver si el mantel va a tener más puntilla o menos puntilla, nada más. Pero a lo que voy. El cuñado tiene una casa de materiales eléctricos bastante conocida en la zona de Palomar. Pronta Electric o Pronta Electricidad. Bueno, yo he comprado montones de veces, la verdad que al loco no lo junaba. Tampoco tengo por qué junarlo porque uno habla con los vendedores, no con el tipo. El tipo está adentro haciendo sus números. Pero voy a ver si compro herramientas Sika. Que el amigo Gregorio ha comprado, lo he visto el video en su momento, un destornillador Sika de 5 milímetros que, contra pronóstico de él, le ha dado muy buen resultado. El canal apunta a esas personas, esos técnicos que están comenzando, que tienen los conocimientos, como me han dicho, yo voy a laburar, desarrollo todo, pero el que habla con el cliente es mi jefe. Y viene a las 10 de la mañana, yo estoy desde las 8 dándole y dándole. Si yo tuviese las herramientas, estaría por mi cuenta. El canal va orientado a ese público, al que por ahí con esto ya se sacó una visita, se le pagaron solas estas herramientas, con estas herramientas puede seguir desarrollando algunos servicios, algunas tareas más, y después pasar, no sé, a esto, que es confiable. Está el amigo Marcos Gardés, que me dijo que los perilleros prácticamente descartables de Inco. Querido Marcos, voy a tener que decirte que en este canal, perilleros o destornilladores para electrónica. En este canal, herramientas para electrónica no se ven. Está orientado de la electricidad para arriba. No. Si los compraste no fue por una recomendación mía, porque yo no recomiendo, yo sugiero. Pero no. Destornilladores para electrónica los habrás visto en otro canal o los compraste por una decisión tuya. Yo lo que vengo comprando de Inco me viene dando buen resultado. La pinza, una de las herramientas que más satisfacción me dio es la pinza universal de 7 pulgadas. Cualquiera puede pensar que el que más me gustó fue el alicate, cuerda de piano. Que se me cae el chiquitito. El alicate, cuerda de piano. Herramienta que me encanta. Me encanta, la verdad que me encanta. Pero para trabajar en los domicilios es una bestia. Es una bestia. Corta lo que se le cruza adelante.
y las dimensiones de la cabeza a veces hace que sea incómodo trabajarlo en una caja de 5×10, en una caja octogonal. Ahora, si tenemos que utilizarlo dentro de un nicho de medidor donde hay cable 10 milímetros, dentro de un tablero primario, una herramienta especial. En eso le gana un poquito el de la marca Total. El de la marca Total, si bien para mí tiene un poquito más de filo el Inco, pero el de la marca Total, la cabeza es un cachito más escueta, más finita, entra bien. Por eso les digo, el tema cobrar hoy, cuando vayan a un domicilio, asegúrense que van a cobrar y además asegúrense que no van a generar gastos innecesarios. Me ha pasado de ir a ver trabajos, yo soy de Aedo, de ir hasta Billinghurst, aparentemente estaba todo bien, se habían olvidado hasta que tenía que ir, imagínense lo en serio que se lo tomaron. Me ha pasado de ir a barrios que uno dice, bueno, acá se puede trabajar bien, se puede trabajar sin preocuparse de determinadas cuestiones. Voy, hablo con la mujer, perfecto, se necesitan estas térmicas, se necesitan estos cables, se necesita esto, lo otro, bla, bla, bla. Me dice, listo, ¿cuándo venís? Cuando vos me digas, acomodo mis cuestiones en base a lo que vos me decís. Me dice, bueno, me quería comprometer, en cierta manera, a que vaya. Me dice, ¿cuánto considerás que hay de materiales? Y mirá, materiales acá tenés cerca de 200.000 pesos. Ya te los transfiero, compralos. Perfecto. Transfirió. Yo no me gusta andar con plata ajena. Si bien es virtual, pero volviendo, pasé por la casa de electricidad, compré todo, a eso de las 7:30, 8 de la noche, estaba acá haciendo una charlita, vieron que pongo modo avión, bueno, saco modo avión, mensaje de esta señora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted estuvo hoy? Bueno, espero que esté bien. Antes de seguir escuchando el mensaje, el primer mensaje terminaba 2 palabras más. Le mando la factura de pago de los materiales. Ya estaba comprado. Es más, me debía 5.000 pesos. O sea, 205.000 pesos salió. Cae otro audio. Me dice, porque mi marido estuvo viendo y tiene, creo que era un rollo de cable de 4 milímetros. No un rollo, pero eran una cantidad de metros que convenía comprar el rollo y no fraccionado. Me dice, y eso lo tiene, quería saber si... pero acá estoy viendo que usted ya lo compró. ¿Usted? Me dice, ¿usted no me podría devolver la plata y vendérselo a otro que lo necesite? Le digo, mirá, la llamo por teléfono. Le digo, mirá, dame con tu marido. No quiero hablar de determinadas maneras con una mujer. Le digo, mirá. Me di cuenta por la voz que era relativamente un pibe. Me dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, sí, sé que yo estuve revisando, tengo esos materiales. Mi señora se anticipó, le transfirió. Mirá, yo salí de ahí, compré los materiales. Me deben 5.000 pesos. Yo lo que puedo hacer es, mañana, si es que no querés hacer el trabajo por esta situación, mañana llevarte los materiales que son tuyos, los pagaste, y te los dejo y me voy. Pero yo no te voy a devolver ninguna plata de algo que una persona mayor aceptó o sea, primero hubiese sacado todo lo que tenés, yo te digo lo que sirve, lo que no sirve, lo que vamos a utilizar, lo que no vamos a utilizar, y compramos en base a lo que querés poner. Porque también
puede haber cable no aprobado, como me ha pasado un montón de veces. Yo me ocupo de los materiales. Y van y compran ese cable que es puro PVC y de cobre adentro no tiene nada. Y el que le venden por 4 milímetros, con suerte llega a 2,5. Y nos vemos en un tema. Pura vaina, no tiene cobre adentro. Bueno, las térmicas. Yo trabajo con Sika, ABB, algunas que otras marcas más, pero ya se empiezan a volar mucho. Las que yo trabajo casi siempre son las Italy y las Sika. Esas son caballitos de batalla. Sé que por ahí hay algunos otros electricistas que no les gusta demasiado. Cuando hay por ahí libertad de acción, le mando alguna ABB donde sé que amerita tener una ABB. Ni hablar de Schneider, ni hablar de Siemens. Eso no va. Eso, si estamos hablando trifásica, es otra cosa. Ahí por ahí sí monto algo un poquito más cojudo. Pero si no... Pero bueno, le digo, mirá, yo no voy a hacer lo que escuché en el audio que me mandó tu señora, de si podía devolverles las 200 lucas, 205 lucas, y vender yo los materiales. Encima los materiales eléctricos no se devuelven. Yo me limito a mañana, gastando plata de mi bolsillo, porque tengo que perder tiempo y nafta, llevarles los materiales que son de ustedes, los compraron por propia voluntad, gente mayor, no es que tu señora tiene 15 años y la engañó un tipo grande. No se lo tome así, yo porque pensé que me podía ahorrar este rollo, bla bla, había quedado, no, está bien, no malinterprete. Bajaron un par de cambios, porque los tonos no eran esos. Yo no es que le voy como un buscapié a armarle problema porque o sea, nada. Al otro día fui, desarrollé la tarea, vi lo que había, le digo, mirá lo que es, lo que había que comprar y mirá lo que tenía tu marido. No, pero él decía que si usted lo abre al cable, tenía como un rollo de cable tipo taller, no sé si un rollo, pero unos cuantos metros de cable tipo taller, y dice, él lo que decía de abrirlo, separar los cables, y bueno, de ahí, pero bueno, eso si lo quiere hacer lo hace él, si no es un trabajo aparte que yo ya no hago eso. Puedo caer a salvar a un muchacho, una familia, que me dice, Tano, mirá, yo alquilo el taxi para laburar, no sé, necesito que haya luz. Bueno, tengo esto. Bueno, quédate tranquilo, yo te lo voy a hacer. Pero cuando la situación lo amerita, si no tampoco nos vamos a volver esclavos del trabajo, o sea, está complicado. Está complicado para los que me preguntaban cómo me manejo. Bueno, el caso puntual del service del domingo, si bien por preferencia mía, porque el cliente el inquilino del departamento me esperaba el lunes, a mí el lunes me complicaba porque tenía inspección. Y yo con la inspección no juego. O sea, cancelo porque a veces avisan sobre el momento porque están en la zona, otras veces se toman el trabajo de mandar mail. Digo, no, yo puedo irte ahora o quedarás así hasta el martes. No, que vengo el tipo había estado de parranda, yo vi los confites azules que tenía arriba de la mesa el sábado a la noche. Dije, bueno, no, tipo grande, que se separó, nada, salió a las pistas de nuevo. Yo no me meto en esas cosas. Pero necesitaba el agua caliente porque se quería pegar un bañazo, o sea, bueno. Entonces, si bien a mí me convenía ir el domingo en la noche, pero no es algo que es gratis ir un domingo en la noche. Si estaba con mis hijas,
te ibas a tener que quedar así hasta el martes o hasta el lunes en algún horario de la tarde. Ahí es donde uno no puede estrangular, pero si fuese que me dice vení ya porque se me... Lo que sí juega a mi favor ahí es que el sábado estaba en la situación que ustedes vieron en el video. Estaba saliendo agua por todos lados, el tipo no sabía ni siquiera cerrar una llave de paso, pues no sabe. Me dice, no está en mis capacidades, no sé. Punto. Bueno, eso es una urgencia, eso se cobra como tal. La dueña de todo eso, en este momento está en México. Cuando vuelva, yo tengo anotado todo lo que vengo haciendo en las distintas unidades. Algunas son cosas de mantenimiento, algunas son cosas de urgencia, justo se les ocupó uno, quiere meter un par de ítems para que salga el departamento, digamos, a alquiler en condiciones óptimas. Por ejemplo, me dijo, chequeate todo eso de los flexibles, que vuelta a vuelta vuelan. Hay mucha presión en el departamento. Tendrían que haber puesto al momento de construir la válvula reguladora, entonces uno la frena un poquito. No lo pusieron. ¿Por qué no se resuelve fácil? Se podría poner una bomba de menor capacidad o una válvula. ¿Por qué no se resuelve? Porque lo han hecho plomeros, no digo de segunda, pero han ido contratistas con gente que vieron cómo es eso. Por ahí al arquitecto le cierra tener esta cuadrilla hoy, que no es la misma que va a tener mañana. Y en algunos departamentos, algunas fusiones han quedado cerradas. Ese es el motivo. Entonces, departamento a estrenar, que por la ducha, no les digo que era un bautismo, pero no salía el agua como para pegarse un baño. Entonces, ¿qué hicieron? Presurizaron hasta... El agua sale. Pero los departamentos que están bien, les vuela. Las válvulas de alivio, les vuela las canillas de purga, les vuela los flexibles. Entonces hay que armar rígido. Eso hay que armar rígido. ¿Y por qué no armás rígido? Tano, ¿por qué no lo armás rígido? Primero y principal, porque yo ahí puedo trabajar con libertad de acción en 4 o 5 unidades, que una es de la prima y 4 más son de esta clienta. O sea, 5 unidades las atiendo yo. Podría hacerlo todo rígido y se acabó. Pero laburar adentro del bajo mesada con la bacha doble, el sifón, y hacer toda la maniobra en rígido, es complicado, porque después, si bien ahora les queda un pequeño lugar para que el mueble sea mínimamente funcional, después va a quedar completamente inutilizado, no hay manera por más que trabajemos la termofusión y qué sé yo. Entonces, cuando se decidieron cambiar de calderitas a termos eléctricos, optaron por poner flexibles. Unían un flexible con otro hasta llegar al termo y bueno, cuando empezaron a abrir las llaves de paso, porque se empezaron a ocupar los departamentos, al poquito tiempo pasaba esto, que volaban las cosas. Si cambian las bombas por bombas más chicas, se corre el riesgo que las unidades que por ahí tienen falencias en las fusiones, porque se cerraron de diámetro, pasaron de temperatura y se cerraron, por ahí queden sin agua o con menos agua. Bueno, esa es la bomba ideal para que labure de esa manera. Después está dividido en dos cuerpos, está el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Y hay un tanque grande, pero grande en serio, y sale para los dos lados. Entonces, el consorcio, que es uno, y se meten las expensas extraordinarias y bla, bli, y bueno, nada. Y los de la torre A, va a torre. Los del cuerpo A dicen, y yo pues tengo que pagar del cuerpo B, y el cuerpo... Bueno, es un tema. ¿Cómo va a terminar? Aunque no les guste a los reglamentaristas, a todos, a mí tampoco me gusta. ¿Cómo va a terminar? Que uno termina hablando con los clientes y ¿qué hace? ¿Te voló la canilla de purga?
canilla esférica. Se acabó. ¿Te voló la válvula de alivio sin un motivo justificado? Tapón. Se acabó. ¿Te voló lo flexible? Listo. Déjame que te lo lleve lo más cerca que yo pueda en rígido. Te va a quedar inutilizado el mueble. Y así se va a ir solucionando. Pero bueno, hasta tanto. Es muy caro. En los departamentos que hay falencias. Romper todo, porcelanato. Y modificar las cañerías. Está bien, está que dice, a lo largo del tiempo termina saliendo lo mismo. Sí, termina saliendo lo mismo, pero al cliente por ahí no le duele. Bueno, quería hacer estas aclaraciones, digamos, pre-charlita, con los temas del día, como hacemos siempre. Aclarar un poquito el tema de Rucci. Para mí, la sigla perfecta, me agarró el minguito. La sigla perfecta, la sigla perfecta es E.R. Trucci. R. Trucci. Después les voy a mostrar un ensayo que yo estuve haciendo con una pinza perro de la marca Stanley que tengo de muy vieja data. Y le soldé una cadena. Quiero que vean la prueba que yo voy a hacer con eso. Yo voy a remolcar un auto con la pinza Stanley con una cadena soldada. Y esto va porque al amigo Marcelo Ares ya le empezaron a preguntar para qué usas la llave, poco esto, porque lo otro. Ya estás preguntando demasiado. Eso no tenía antes una manera de destruirse. La mía explotó en las manos, listo, yo no la sé usar. Soy un zapato, soy un sopenco, soy nada. Pero bueno, solamente quería aclarar eso. El amigo Marcelo Ares me puede desmentir si estoy mintiendo en algo. La reparación de las llaves la va a hacer él en su taller, le va a clavar las mandíbulas nuevas, se las mandaron y les mandaron algunas más como para que tenga, por las dudas. Pero yo sé cómo va a terminar esto. Salvo que le hayan mandado repuestos de aquella época, si les mandaron de los de ahora, se van a volver a marcar, se van a volver a gastar. El amigo va a decir, ya está, veré otra opción, la voy a usar para tareas sencillas, tareas suaves, y bueno, listo. Y se sacaron el problema de encima. Pero ya no es lo que fue. Como digo siempre, está el canal abierto para todas las personas que quieran mandar contenido de la Rucci, laburando, de cualquiera de las herramientas, laburando, exigida, castigada. Yo lo subo, sin problema. No gano nada con que la marca pierda o gane. A mí, la verdad, no me representa. No es una herramienta que a mí me guste. La verdad, no laburo cómodo con esas herramientas. No les encontré la funcionabilidad y no me despertaron cariño. La verdad, una lástima. Todos saben que yo banco la industria nacional argentina desde la década del 50. Utilizo llaves en SIC para despuntar el vicio. Desgraciadamente, con estos de Rucci no fue bueno. Que bueno, ya todos saben, ahí se desencadenó. Que no me acuerdo quién me decía. Porque bueno, ahí un poco se suscitó el tema con el infomercialista. Me decían, Tano, todos dicen que vos envidiás a Larry, pero yo considero que es al revés, me decían. Él de a poco va intentando parecerse a vos. Teoría de este muchacho que ya voy a tener los nombres cuando tenga las preguntas de uso frecuente. Me dice, yo interpreto que él se quiere parecer a vos y no es que vos lo envidias a él. Me parece que es al revés. No, eso ya te digo categóricamente que no. Él a mí no me envidia. Puede haber algunas cosas de mi personalidad que quizás le gusten incorporarlas, como le puede pasar a cualquiera.
Pero desde ya que a mí no me envidia, en absoluto. Y yo sé por qué les digo y no. Yo a él tampoco, la verdad que no lo envidio. ¿Qué puedo envidiar? Que tenga herramienta en IPEX. O sea, tiene esa personalidad que bueno, nada. Él está logrando, hasta donde yo seguí, pues ya ni veo su contenido. Él está logrando lo que más o menos se propuso. Que el canal se banque solo. Y lo está logrando. Las herramientas se las mandan. Los videos los hace. Con aceptación, con relativa aceptación. O sea, si vamos a juzgar, tenemos la misma efectividad en cuanto a metas. Él se propuso que el canal se le banque solo. Lo está logrando. Yo quise tratar de ganarme el afecto, el aprecio de la gente, que es importante. Tratar de que las personas que estén empezando se encuentren con una toma de contacto fiel de algunas herramientas que por ahí no están al alcance de esas. Hay pibes que dicen, pude acceder por la tarjeta, que encima son tarjetas no bancarias, tarjeta financiera. Pude acceder por la tarjeta a sacar un préstamo, voy a comprar herramientas. Bueno, yo trato de que conozcas esto. Trato de que conozcas esto. Pero no porque yo sea San Benito Abad o Haddad. Porque yo ya estuve en ese lugar. Y era siempre la finalidad del canal. Tratar de que la gente que está empezando pueda arrancar. No sé, vamos a decir un número. No vamos a hablar de números porque es complicado. Y tampoco podemos hablar de números de Easy, porque Easy un día te regala las cosas y otro día las pagás en euros. Por ejemplo, la línea Robust, yo soy bastante fanático. Yo no tengo drama en decir, Inco me encanta. Sacando los de electrónica, que nunca los usé, no sé, capaz que tiene razón el amigo Gardés, son una porquería, no sé. Lo que yo vengo comprando y testeando de Inco, a mí me da muy buen resultado. Tenemos que también tener en cuenta el precio. El precio. Si no querés fallar, comprá Nipex, comprá Felo, comprá marcas que, bueno, si te fallan, hay dos opciones. No las sabes usar o andá y quejate en la fábrica. Y no van a tener drama en darte otra. Pero bueno, yo, Inco, la verdad, a mí me gusta. Total, me gusta en segunda instancia. En top, algunas cosas las banco. Si bien todos dicen que son lo mismo, para mí se diferencian algunas unidades de otras. Lo puedo demostrar con alicates, con pinzas. Es prácticamente lo mismo, pero hay diferencias que hacen que las unidades sean distintas. No es que agarraron esto y le pusieron Inco y agarraron esto y le pusieron Total. Hay diferencias. Después Robust es una marca que a mí me encanta. Me encanta. Lo que pasa es que la única manera de conseguirla es en Easy. E Easy a veces te vuela la cabeza. Te sale más barato comprar, no sé, una Vasco. Y otras veces te la regala, 50 mangos. Qué sé yo. Hay que aprovechar esos días. Cuando uno tenía más tiempo, que por ahí andaba en la zona y qué sé yo, pegaba una vuelta más seguido. Incluso ellos mismos armaban una mesa de saldo relativamente interesante. En una época no hubo una oportunidad que en la mesa de saldo yo no compré una llave suelta, una francesa suelta, compré una caja de tubos de 123 piezas al 50%, caja de tubos Stanley al 50%, porque tenía un papel que decía, adentro falta una llave de media. Venía con llaves, tubo. Adentro falta una llave de media. Venían llaves en pulgadas, llaves en milímetros. Lo más lindo que la tanteé, se podía abrir obviamente, la tanteé, ya había comparado el peso con una bien, y estaban iguales. Sinceramente estaban iguales. Digo, bueno, si faltan cosas, no es la crique, no es los tubos grandes.
Cuando llego a mi casa y la abro, ni siquiera faltaba la llave de media. En el lugar de la de media había una de 12, o sea, traía 2 llaves de 12. Las compré a la mitad de precio. Por ir. Es una caja Stanley de tubos, que viene con llaves Allen, viene con llaves combinadas, como dije, y con tubos. 123 piezas, un lujo. La verdad que a mí me ha dado excelente resultado. La pagué a la mitad de precio. Hay que saber esperar. Así que bueno, gente, quería hacer esta puesta a punto de determinados temas. Espero no se aburran. No es la charlita oficial. Estoy muy contento con la aceptación de las charlitas que vengo desarrollando a nivel personal. Quiero que sepan que son todas historias reales, historias fieles. Y bueno, nada, es así. Después desde mi casa desarrollaremos la charlita del día de la fecha. Aprovecho, esperé a lo último para saludar a los amigos, al querido Gregorio Casas. Si llegaste hasta acá, amigo, te mando un abrazo grande. Lo mismo que el querido Miguel, un abrazo grande a Miguel, Gastón Montenegro, Adriano Trac, Zapito, Cobursa, Tito, el amigo Juanqui, el amigo Manuel, el amigo Eugenio, Diego Segovia, te mando un abrazo grande. Almafuerte, montón de amigos que siempre están y a veces quizás por falta de tiempo, falta de memoria, uno es ingrato y no saluda. El querido Alejandro de España, Jorge de Uruguay, montón de amigos que están siempre comentando, el amigo Richard, el amigo Ricardo. Richard y Ricardo son distintos. El amigo Guillermo Electricista, CF, Servicios Eléctricos. Como digo, montón de amigos. Y a veces después digo, no mencioné a tal. Les mando un saludo. Una hora, podría seguir una hora más, pero bueno, para no aburrirlos y después no la vean toda, la dejamos la otra mitad para después. Saludos.